cosas que le suceden a los seres humanos, siempre generalmente se piensa que se aprende más de las derrotas que de las victorias. ¿Por qué? Porque en las derrotas la gente no tiene euforia, la gente no tiene ninguna alegría y está sentida, está reflexiva por qué pasó lo que pasó. En cambio, cuando una persona gana, pues una persona pues está diciendo gané porque pues soy muy bueno, y las voces que surgen cuando alguien gana, ya sea una competencia, ya sea logra algo, pues son voces que a veces no son muy sinceras, porque nos dicen, no, tú eres muy bueno, tú eres muy buena, siempre has sido así, y eso como que a veces no nos permite revisar bien si lo que hicimos en realidad lo hicimos bien. En cambio, cuando perdemos, pues nadie nos dice nada, la gente no va con nosotros, y lo que sí tenemos es mucho tiempo para pensar y para reflexionar qué hicimos mal para que nos pasara lo que nos sucedió, o qué se hizo equivocadamente para que se perdiera. Bien, estamos en este estudio, entonces son bienvenidos todos. Está nuestra pantalla de bienvenidos, todos son bienvenidos. Estamos en nuestra serie Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Es decir, el libro de las Lamentaciones lo estamos estudiando desde este ángulo, desde esta perspectiva, desde esta forma en la que podemos aprender que Jeremías plantea la ruina espiritual del pueblo de Israel. Como les dije hace un momento, y lo plantea con dos puntos muy interesantes. El primero, ¿por qué sucedió eso? Y la segunda, lo que trajo consigo eso. Es decir, Jeremías quiere que nosotros aprendamos de la lección que vivieron los judíos. De verdad que si hay algo que nosotros podemos aprender en esta vida, es de lo que les pasa a otros, y uno decir, no quiero que me suceda eso. Yo no quiero terminar así, yo no quiero que me ocurra esto. Y entonces Jeremías lo que hace es decir, ¿no quieres que te suceda eso? Entonces no hagas esto. Entonces sí haz esto. Bien, Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Bueno, ahí tenemos nuestra imagen que hemos usado a lo largo de estos estudios. Es la imagen de Jerusalén siendo tomada. La guerra siempre es devastadora, la guerra siempre es sumamente destructiva, y aquí vemos en esta imagen cómo fue planteado, porque en realidad no hubo cámaras de fotografía, no hubo videos, no hubo nada que pudiera dejar plasmado lo que sucedió en esos días, en esos meses, en la ciudad de Jerusalén. Lo que sí podemos asegurar, por lo que dice la Biblia y por lo que dicen los historiadores, es que hubo cientos de muertos ahí en Jerusalén. Bien, cada párrafo o cada versículo del libro de las Lamentaciones, por lo menos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, comienza con la primera letra o con la letra del alfabeto hebreo. Estamos ya en la 13ª, y la 13ª es la letra Mem, que suena muy parecida a la letra en español. ¿Cuál sería? La letra M, ¿no? La letra esa es la palabra, esa es la letra Mem. Ahora, venimos desde la primera, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bau, G. ¿Se acuerdan más o menos hasta dónde llegamos? Y así llegamos hasta la 13. ¿Cuál? Sayin, luego Tet, Yod, Kaf, Lamet, y luego Mem, ¿no? Esta es la que vamos a estudiar ahora. Son 13. Bien, así viene cada versículo. Ustedes dirán, ¿qué me interesa eso? Apenas si puedo con el español, hermano. Yo no me meta en más problemas. A duras penas voy por allá. Entonces, pero usted lo tiene que saber para que cuando alguien se acerque con usted y le diga, ¿sí has leído el libro de las Lamentaciones? Usted conteste, sí sé cómo está escrito el libro de las Lamentaciones. Bien, estamos en Lamentaciones 1:13 y vamos a leerlo, por favor, todos juntos. 1, 2, 3. Dice así: desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. Lo leemos juntos una vez más, por favor, todos. Dice: desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada
y con dolor todo el día. Lo voy a leer y vamos a orar. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Queremos pedirte, rogarte, suplicarte que nos des fuerzas para estudiarla, pero sobre todo, Señor, que nos des fuerzas para cumplirla. Te damos gracias porque a través de ella nos hablas, nos enseñas, nos instruyes y queremos ser enseñados en esta noche. Te damos muchas gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está el texto. El texto nos lleva a una idea completamente distinta a la que hemos abordado a lo largo de estos 13 versículos que vamos estudiando. Y aquí el profeta Jeremías nos va a hablar de un asunto, de un tema en el que nosotros no logramos a veces comprender la magnitud de, ya hemos hablado de la ira de Dios, ya hemos hablado del el enojo de Dios, pero a veces no llegamos a entender bien, a comprender bien el significado de esa verdad que está en la Biblia. Si ustedes leen la Biblia, van a descubrir que el último libro a toda la gente le da miedo, aún a los cristianos. Me refiero al libro de Apocalipsis. ¿Por qué le da miedo a la gente el libro de Apocalipsis? Equivocadamente, porque el libro de Apocalipsis revela los juicios de Dios. Es decir, lo que está planteado en el libro de Apocalipsis es cómo Dios va a castigar a esta humanidad. Y mucha gente se pregunta y dice, ¿pero por qué Dios nos va a castigar? Bueno, porque ha habido todo un proceso de gracia para todos los seres humanos. Es decir, hoy en día Dios está literalmente regalando la salvación. Pero va a llegar un momento en que ese periodo, en que esa etapa, en que ese tiempo se va a acabar. Y entonces va a comenzar sus juicios. Ahora, cuando leemos el libro de Apocalipsis, descubrimos que ahí están. Y a la gente no le gusta leer el libro de Apocalipsis. Hay gente incluso que dice, hasta me asusta. Y hay personas que van al extremo y dicen, me dan pesadillas si leo el libro de Apocalipsis. Y esa era la intención de Dios cuando le reveló al apóstol Juan el libro de Apocalipsis. No era la intención. Porque al final de cuentas, lo que habla el libro del Apocalipsis, sí son juicios, pero no sobre los creyentes, sino sobre los incrédulos. Ok, vamos a ver a dónde nos va a llevar el Jeremías con esta, porque cuando les digo eso, la Biblia, mis queridos hermanos, pues le ponen ahí Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y así. Pensamos que son libros distintos, pero en realidad la Biblia es un solo libro, de principio a fin. No hay ninguna contradicción en todos los libros, al contrario, hay una armonía perfecta. Dios comienza poniendo al hombre en el huerto del Edén, envía a un Salvador y la historia de la humanidad termina con un juicio sobre todos los seres humanos. Bien, nuestro título de esta noche es que nace por el juicio de Dios. Es decir, el título de nuestra serie es Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y el título de nuestra reflexión de esta noche es que nace por el juicio de Dios. Es decir, ¿qué es lo que hace Dios o qué es lo que hizo Dios con los judíos del tiempo de Jeremías? Los juzgó, cayó el juicio de Dios sobre ellos. Pero la palabra juicio tiene una connotación bien interesante en la Biblia. Cuando hablamos de juicio, tiene dos sentidos, por lo menos. ¿Cuál es uno? Cuando se hace un proceso legal donde se analiza si la persona es culpable o es inocente. Ese es un juicio. Pero también la palabra juicio tiene una connotación. ¿Cuál connotación? No solamente tiene que ver con un juicio donde se decide si es culpable o no. La palabra juicio también tiene que ver con castigo a alguien que es culpable. Ese es el sentido también de la palabra juicio. Y vamos a ver a lo largo de estos minutos cómo es que Jeremías plantea lo que le sucedió a los judíos.
Ahora, ¿por qué Jeremías está interesado en plantearle lo que le sucedió a los judíos? Porque esa historia colectiva, porque esa historia de un pueblo es la misma historia que se repite con la vida de las personas cuando se alejan de Dios. Pero no solamente se trata de un distanciamiento de Dios, porque no solamente se trata de alejarse de Dios, sino se trata también de desobedecerle, de desafiarlo, de retarlo y de decirlo, sí, tú pides que se haga esto, pero yo voy a hacer esto. Esa es tu voluntad, pero sabes, tu voluntad no me interesa. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y Dios dice, está bien, haz lo que tú quieras, pero va a venir sobre ti un juicio. Ahora, vamos a ver a dónde nos va a llegar Jeremías. Bien, que nace por el juicio de Dios. En 3 puntos lo vamos a ver. Un juicio que produce mucho dolor. ¿Ve? Un juicio que atrapa y hace retroceder. Y punto C, un juicio que deja en el abandono. Es decir, Jeremías nos va a llevar a lo que sucede cuando Dios juzga y también nos va a llevar a cómo Dios juzga. Es decir, en este versículo vamos a encontrar estas dos variantes. ¿Qué sucede cuando Dios juzga y cómo juzga Dios? Es bien interesante. El libro de las Lamentaciones debería de ser un libro que repasemos constantemente porque nos enseña. Hay a veces ocasiones que suceden cosas en la vida de las personas de mucha calamidad, de mucha tristeza, de mucha desgracia. Y la gente dice, ¿pero por qué pasó eso? Y en el libro de Lamentaciones podemos encontrar respuesta a ese cuestionamiento. Bien, vamos a comenzar con la introducción, ¿no? O sea, aquí el cambio del formato del programa PowerPoint hace este tipo de cosas que reduce los números, pero sí se entiende, ¿verdad? Que estamos en la introducción. Bien, comenzamos. Deuteronomio 4:24 define a Dios como fuego consumidor. Vamos a leerlo, está aquí en el texto. Dice, el texto de Deuteronomio 24:24 dice así: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Por favor, léanlo conmigo. 1, 2, 3. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dice que interesante. No dice porque Jehová tu Dios tiene fuego consumidor. No, dice porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Cuando se estudia la poesía, tanto latinoamericana o en español como la hebrea, hay recursos literarios que nos enseñan y que se utilizan para la poesía que se elabora tanto en español como en hebreo. Son dos figuras las que se utilizan cuando se va a hacer una comparación. La primera es la figura del símil. El símil, con un símil, aquí diría, porque Jehová tu Dios es como fuego consumidor, ¿no? Este es un símil porque está haciendo una similitud o una comparación. Pero no dice Jehová tu Dios es como fuego consumidor, sino dice Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Qué figura retórica es esa o qué figura literaria es esa? La figura literaria es una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? La metáfora quiere subrayar muy detalladamente o muy particularmente una verdad o un tema relacionado con algo o con alguien. En este caso está subrayando la esencia de Dios. Dice que Dios es fuego consumidor. Y esto es bien interesante también, porque no solamente dice fuego, sino dice consumidor, porque hay diferentes tipos de fuego, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿le asustaría a usted que de repente, no sé, tenemos aquí un trapeador, que de repente ese trapeador se empezara a quemar? ¿Le asustaría? ¿Por qué? Porque es un poquito de fuego. Pero si se empezara a quemar
supongamos que las sillas fueran de madera, si se empezaran a quemar todas las sillas de madera, usted diría, no va a pasar nada, aquí sigo. No, si se quemaran todas las sillas de madera, salimos disparados. Ok, fíjense el concepto que está utilizando Jeremías, perdón, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio dice que Jehová nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que y todavía le agrega ahí, por si hay alguna duda de qué es fuego consumidor, dice un Dios celoso. Y si analizamos este texto, nos quedaríamos esta noche. ¿Por qué? Porque cuando dice que es un Dios celoso, tiene que ver con, la palabra celo tiene que ver con alguien que no acepta suplantaciones, que no acepta que le digan o que no acepta que lo conviertan en alguien, como decimos en México o en Oaxaca, decimos, no quiero ser plato de segunda mesa. O es o no es. Bien. Escribe aquí esto. En realidad es una metáfora para subrayar la esencia de Dios frente a la maldad. Dios no tolera la prevaricación o rebeldía de quienes profanan su nombre de manera abierta. Bien, hay dos ejemplos, hay varios en la Biblia, pero tomé estos dos ejemplos literales, contundentes de esta aseveración. Es decir, cuando decimos que Dios es fuego consumidor, pues decimos, ¿qué significa eso o qué es eso? Lo encontramos en la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? En Sodoma y Gomorra había una perversión sexual extremadamente inmoral. Y entonces Dios le dice a Abraham, le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham, esta es la grandeza de Abraham, que intercede por Sodoma y Gomorra. Y le dice a Dios, Señor, tú que eres juez justo en la tierra, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Si hubiera 50 justos, ¿los destruirías? Y dice él, no los destruiría si hubiera 50 justos. Pero no le dice, ok, hay 50 y no la voy a destruir. No había 50 justos. Entonces sigue Abraham intercediendo y le dice, y si hubiera 40, tampoco la destruiría. Y si hubiera 30, tampoco la destruiría. Y si hubiera 20, tampoco la destruiría. Y si hubiera 10, tampoco la destruiría. Pero ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? No había ni 10 justos. ¿Y qué sucedió? Génesis capítulo 18, Dios envió fuego y azufre. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruida. Y esa es una de las cosas que a veces cuando evangelizamos o cuando le hablamos a alguien de la palabra de Dios nos dice, ¿por qué Dios era tan violento? ¿Por qué Dios era tan cruel, tan despiadado? Ahora, ¿por qué un Dios reacciona así? Bueno, en primer lugar, la explicación la tendríamos fácilmente si atendiéramos lo que dice Génesis 1.1. Génesis 1.1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Eso qué significa? ¿Quién es el dueño de todo esto? Dios. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Usted arrenda un terreno, arrenda una casa a una persona que le dice, voy a vivir aquí nada más, voy a estar, vamos a vivir, soy estudiante o soy trabajador y aquí voy a estar. Y usted dice, está bien, la contraprestación va a ser tanto y usted aquí va a estar. Bien, el primer mes pasa, pues paga. El segundo mes como que ya se empieza a hacer ojo de hormiga y ya al tercer mes ya no solamente se hace ojo de hormiga, sino ya descubre usted que esa casa ya se convirtió en un lupanar, como decían antes las crónicas policíacas, ya se convirtió en un lugar donde se hace toda clase de barbaridad. Los vecinos le hablan y le dicen, oiga señor, oiga señora, su casa ya se convirtió en un antro de vicio. Pues si aquí no hay cantinas, pero esa cosa ya está así. ¿Usted qué hace? Y dice, déjalos. No le paga. Ha convertido su lugar, lo que usted le rentó, en algo que no era para eso, porque era para vivienda. ¿Usted qué hace? Dice, déjalo.
Y va y lo saluda y le lleva usted comida y les dice, sigan así, hombre, no me paguen. Y les da una comida, les invita una barbacoa y en Navidad le lleva regalos. ¿Hace usted eso? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Los desaloja. ¿Por qué? Porque se están pasando de vivos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Los destruyó por eso. Los acabó por eso. ¿Y con qué los acabó? Con fuego y azufre. Bien. Cuando Dios envió fuego y azufre para destruir a esas dos naciones. El otro ejemplo lo encontramos en la historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño y murieron bajo fuego. Estamos hablando de Levítico número 10. ¿Qué dice? ¿Qué pasó allá? Miren, fíjense, Dios es Dios, híjole, hay que tenerle miedo. Y ustedes dirán, ¿cómo, pastor? ¿Por qué vamos a tenerle miedo? Porque es fuego consumidor. Los hijos de Aarón acababan de ungir, acababan de inaugurar el tabernáculo. Lo acaban de inaugurar. Es como cuando estaba yo viendo una noticia de un chico que acababa de sacar su moto aquí en Periférico, lo acaba de sacar. Y cuando iba saliendo, no tuvo cuidado al acelerar y fue y se estampó en el camellón. Y ahí, la moto nuevecita, bueno, ni 1 kilómetro de recorrido. Eso ha deshecho. Bueno, acababan de inaugurar el tabernáculo. Los hijos de Aarón entraron a ofrecer, dice el libro de Levítico, fuego extraño. Y entonces dijo Dios, no, esto no puede ser. Y los consumió o los mató enviando fuego. Cuando uno lee esas historias, mis queridos hermanos, uno dice, no puede ser. No puede ser. Y tiempo me faltaría para explicarle también este tema de Nadab y Abiú. Solamente que la mayoría de los tratadistas, comentaristas, dicen que murieron así por una razón. Más adelante, cuando se lee el relato completo, se descubre que ellos entraron, después de decir que murieron todo ahí, en Levítico 10, dice, por tanto, los sacerdotes no consumirán bebidas embriagantes. Entonces la mayoría coincide, o la mayoría interpreta que Nadab y Abiú murieron porque entraron al tabernáculo borrachos. Entonces imagínense que yo llegue aquí con unas copitas del domingo en la tarde porque me invitaron una comida y me dijeron, pastor, un mezcalito, estamos en Oaxaca, un mezcalito. Y pasó la primera ronda, o como decimos aquí en Oaxaca, pasó la primer tanda, y bueno, dije, pues ya hace daño, estamos en Oaxaca, ¿no? Pasa la segunda tanda, y me dicen, pues, pastor, pues otra, ¿qué iba a hacer? Y se me pasan así las 10 rondas, y llego aquí, borracho, y subo al altar. Así hicieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Y qué pasó con ellos? Los consumió el fuego. Ya cuando entramos en estos terrenos, ya empezamos a decir, caray, ¿dónde estamos? ¿Con quién estamos tratando? ¿A quién nos dirigimos? Jeremías escribe el libro de las lamentaciones o de lamentaciones, y en la letra 13ª, que es la letra Mem, que ya la vimos, dice que Dios le envió a Jerusalén fuego desde lo alto. Nuestro texto dice así, miren, estoy fascinado con esto. Dice así nuestro texto. Estoy acá. Desde lo alto envió fuego que consumió mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Aquí yo preguntaría, ¿le envió Dios fuego literal a Jerusalén? No,
pero está utilizando la palabra fuego como una figura poética, como una figura retórica, para decir que le envió su juicio o le envió el castigo que merecía su conducta. Y ahorita vamos a ver por qué Dios envía fuego. Porque ustedes deben saber que en la Biblia encontramos muchísimos casos de rebelión. Por ejemplo, cuando David pecó, es bien interesante lo que pasa en la historia de David, porque David, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó y mientras estaba en la terraza de su casa, vio a una mujer que se estaba bañando y la tomó por mujer. Supo que era Betsabé, la tomó por mujer, tuvo relaciones con ella, resultó embarazada Betsabé. Una vez que estaba embarazada, David dijo, ¿qué hacemos? Y entonces se le ocurrió a David, pero que estaba apuradísimo, era que mataran a su esposo. O antes él no quería llegar a eso, sino que dijo, ¿cómo evitamos que esta cosa se salga ya de control? Ya está perdida la situación. Y dijo, vamos a hacer algo. Entonces le dice a Joab, que era su general, le dice, mándame, pero rapidísimo, ¿cómo se llamaba? Urías el Eteo. Y entonces Urías el Eteo se viene volando porque lo llama David y David le dice, bueno, Urías, dime cómo están las cosas. Lo entretiene para que pues él pues le diga algo, aunque le interesaba a David hablar con Urías, pero lo llama y entonces Urías llega y le dice, aquí estoy, señor. Y entonces le dice, bueno, ya hablaste conmigo, vete a tu casa. Pero en realidad quería que regresara a su casa para que tuviera relaciones con su esposa y así que el niño que iba a nacer pues pensara que era de él, aunque en realidad no era. Pero se encuentra con un hombre de una verticalidad o de un compromiso con su tropa que cuando le dice David a sus soldados que están afuera, ¿qué pasó con Urías? Se quedó a dormir aquí. Y le dice, ¿cómo que se quedó a dormir aquí? No debía haberse quedado a dormir aquí. Y lo llama y le dice, ve a tu casa. No, le dice él, no puedo ir, señor. ¿Por qué no puedes ir? ¿Cómo voy a dormir yo con mi mujer mientras mi ejército está en el campo? Y David se da cuenta que ese hombre no va a ir a su casa. Lo regresa y le da una carta. Fíjense todo lo que hizo David. Le da una carta y le dice, esta dásela a Joab cuando llegues. Y le entrega la carta a Joab y la carta dice, manda a Urías a lo más fuerte de la guerra, a lo más duro de la guerra. Y ahí déjalo. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Que se muera. Y lo hace Joab y muere Urías. Y llega y David está como si nada. Cuando pasa eso, le informan, pues ya, fíjense hasta qué punto llega la historia de David, porque David sabe que hizo todo eso y le llega la información, ha muerto Urías, y todavía tiene el mismo de decir, así es la guerra, mata a unos y salva a otros. Si él lo mandó a matar. Y pasan los días y él como si nada, hasta que Dios le da la revelación de todo lo que pasó a Natán, y Natán va con él y le dice, oye, rey David, te voy a contar una historia. Eso es bien interesante, ¿no? Porque no llega y le dice, eres un pecador, adúltero, asesino, homicida. No le dice así, le dice, te voy a contar una historia. Y dice David, sí, fíjate que había un señor, esa la voy a parafrasear muy oaxaqueña, había un señor que tenía un montón de ovejas y había otro que nada más tenía una ovejita. Y pues llegó un invitado, un huésped, del que tenía muchas ovejas. ¿Y qué crees que hizo? Pues en lugar de agarrar una de sus ovejas, le quitó al que tenía una nada más y la mató y se la dio a comer a su amigo. Y dice la Biblia, segundo libro de Samuel capítulo 11, que David montó en cólera, se enojó y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y le dijo, tú tenías muchas mujeres. Fíjese lo que le dice, y si hubieras querido otras mujeres, yo te las hubiera dado. Pero por cuanto lo que hiciste alegró a los enemigos de Jehová,
ese niño va a morir. Y le dice una verdad muy triste. Le dice, la espada no se apartará de tu casa. Y fíjense lo que dijo David. David le dijo, ese hombre debe de pagar con 4 tantos. ¿Y saben cuántos hijos de David murieron? 4. ¿Quiénes fueron esos 4? Pregunta de esas preguntas de teología o de examen. ¿Quiénes fueron? Primero, no, se equivocan. Antes de Absalón murió ¿quién? El hijo de Betsabé. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Murió el hijo de Betsabé. Luego murió Absalón. Antes de Absalón murió otro. El que abusó de Tamar. ¿Cómo se llamaba? Amnón. Amnón. Murió Amnón. Luego Absalón. Y luego Adonías. Le dijo Natán a él, no morirás. Pero con otros fue sumamente despiadado, cruel. Porque Dios es fuego consumido. Bien, seguimos, estamos por acá, ¿verdad? Ahí. ¿Ya lo vimos? Bien. No escribimos esto, ¿verdad? El profeta nos dice en palabras poéticas que los judíos recibieron el fuego de Dios que viene como juicio o castigo por la maldad de quienes debieran vivir santamente. Jeremías dice, enviaste fuego de lo alto. Me da mucho la atención esto. No dice, encendiste fuego, sino dice, enviaste de lo alto, o al revés, de lo alto enviaste fuego. Descubrimos que a lo largo de la Biblia, la frase Dios es fuego consumidor se mantiene constante, siempre asociada a su juicio implacable contra aquellos que violentan gravemente su santidad y se olvidan de que Dios está encima de todos como Rey soberano. Porque ¿de dónde lo envió? De lo alto. Y siempre que Dios se manifiesta y siempre que Dios habla, siempre dice que está en las alturas. Y cuando dice que alguien está en las alturas, no sé si usted ha estado en algún edificio de 4 o 5 plantas, usted puede ver muchas cosas cuando se para arriba y está hasta allá arriba y ve a los que están ahí abajo. Y hay gente que está ahí, piensa que no lo están viendo, porque nosotros cuando estamos haciendo, lo digo por otros, no por ustedes, cuando saben que estamos haciendo algo malo, ¿qué hacemos? Nos fijamos por acá. ¿Dónde no nos fijamos? En los que sí hacen cosas malas, hermano. Porque les dije que no, donde no vemos, y dicen arriba todos, ¿no? Nadie dice que está ahí arriba. Entonces vean lo que dice el texto. De lo alto envió fuego. Jeremías compara los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén con esa misma experiencia que vivieron todos aquellos que estuvieron presentes cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén y la arrasó sin importar ni mujeres, ni ancianos, o niños, ni absolutamente nada. En este verso, Jeremías nos va a conducir a esa terrible realidad que el autor de la carta a los hebreos sintetiza de una manera estrujante y perturbadora. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No exageró. No quiso. Mucha gente dice, seguramente el pastor está dando esta enseñanza porque quiere meterle miedo a la gente. No. Ahí está el texto. No estoy inventando el texto. Ahí está. Y el libro, en la carta a los hebreos, dice con toda claridad, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cada uno de los que estamos acá tiene cierto, hagan de cuenta que así como hay gente que le da mucho calor rápidamente y hay gente que le da mucho frío, es como dicen nuestro termostato interno. Todos tenemos ciertos niveles para atender
enfrentar ciertas situaciones. Y por ejemplo, no todos tenemos la misma capacidad para enfrentar cosas que nos dan miedo. Por ejemplo, ¿no? Ya más allá atrásito ya está muy oscuro, ¿no? Entonces, hay gente que le da mucho miedo a la oscuridad. Vean lo que plantea el libro de Hebreos. Dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios viva. De Dios vivo, perdón. Cuando hablamos de horror, los seres humanos tenemos cierta capacidad, cierto nivel o cierta resistencia a las cosas que nos horrorizan. No quiero imaginarme el nivel que tenemos muchos si nos asusta una víbora. Una víbora que sale y dice, ¡ay, una víbora! ¿No? Imagínense. Ahora, imagínense si lo vamos bajando. Si nos da miedo un ratón, ¿no? Si nos da miedo una lagartija, si nos da miedo un grillo. Imagínense cuando dice horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a hacer Dios te va a llenar de terror, te va a llenar de miedo. Pero no se asusten, porque estamos hablando de gente que ha decidido voluntariamente dejar a Dios y vivir su vida de acuerdo a sus principios. ¿Qué principios? De acuerdo a sus deseos y de acuerdo a sus placeres. Llegamos así al punto A. Punto A, un juicio que produce mucho dolor. Escribí lo siguiente, miren. ¿Qué dice que le dolió a mucho? ¿Que le dolía mucho? Los huesos. La frase, desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, es sumamente ilustrativa para comprender lo que Jeremías nos quiere comunicar cuando analiza y revisa las consecuencias de la maldad anclada en la vida de los hijos de Dios que olvidan que deben consagrarse al Señor o que deben consagración al Señor. Dios está en lo alto, nosotros en el plano terrenal. Él ve todo, conoce todo, y es imposible siquiera pensar que podemos luchar contra Él y sobre todo que podemos ganarle cuando queremos imponer nuestra voluntad. Eso es sencillamente imposible y absurdo. Nunca le vamos a poder ganar a Dios. Nunca vamos a poder derrotarlo. Lo mejor es decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? De hecho, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo cae o esa luz resplandeciente lo deja ciego y le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice una frase Jesús que no logramos entender bien. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A veces no entendemos esa frase porque decimos que es dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pensamos que cosa es igual que cosas, ¿no? Pero lo que está diciendo esa frase es una frase que utilizaban en los campesinos porque lo que hacían para que cuando los animales trabajaran la yunta, les ponían ciertas especies como de clavos, como de agujas, para que no se movieran y no cambiaran de dirección. Y lo que le está diciendo Jesús a Pablo es, te estás lastimando. Tú te estás lastimando al perseguir a los cristianos. No los estás lastimando a ellos, te estás lastimando tú. Por eso le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás picando. No sé si le ha pasado alguna vez que va a hacer una actividad en el campo y se le meten de esas cosas que tienen como espinitas, ¿no? Cositas chiquitas. Entonces se le meten y ahí está, se mueve usted un poquito de su pantalón y ya como molesta, ¿no? A veces duele. Porque eso es lo que le está haciendo Dios a Pablo. Ahora, Pablo no le pudo ganar a Dios. Terminó siendo su apóstol. Ahora, el profeta dice que Dios envió fuego que consume sus huesos. En términos físicos, mis queridos hermanos,
hay de dolores a dolores. ¿Cuáles son los dolores más fuertes? Los dolores que los hombres nunca vamos a experimentar, porque eso nunca lo vamos a tener como experiencia, con todo y todas las barbaridades que dicen estos que aceptan que los hombres se declaren mujer. Pues esa es una barbaridad, esa es una cosa verdaderamente atroz, imposible de concretarse, porque un hombre jamás va a experimentar los dolores de parto de una mujer, jamás. Los dolores de parto son fuertes. ¿Qué otro dolor es muy fuerte? La migraña. Que te duele la cabeza es horrible. ¿Qué otro dolor de esos dolores que uno no logra? El dolor de muelas. Pero escribí esto. El profeta dice que Dios envió fuego que consume sus huesos. En términos físicos hay de dolores a dolores. Y uno de los más insoportables es el dolor de huesos. El paciente que tiene este mal pasa horas y días aturdido de dolor, de tal suerte que tienen que suministrarle medicamentos con altos grados de morfina para sus dolores. Los cánceres son, o el cáncer es terrible, 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 pero si hay un cáncer verdaderamente, verdaderamente atroz, es el de los huesos. Le suministran droga tras droga para que pueda estar, pero en cuanto se le acaba ¿cómo se llama? El efecto, otra vez regresa. Es terrible. Ahora, fíjense lo que dice Jeremías. Dice, porque no dice, tu fuego consumió mi cabeza, tu fuego consumió mi hígado, tu fuego consumió mi corazón, tu fuego consumió mis manos. No, dice que el fuego consumió ¿qué? Sus huesos. Porque si hay un dolor terrible, mis queridos hermanos, es el dolor de los huesos. Me tocó conocer a un señor que le dio cáncer de huesos y sus familiares lloraban con él porque le daban medicamento. Bueno, le decían al doctor, denle algo a mi familiar, haga algo por él. Y le digo, le voy a poner la dosis más fuerte que tenemos de morfina. Y ahí como que se calmaba un poco, pero terminaba el efecto. Y otra vez. Y le volvían a decir al doctor, métale otra. Le decía al doctor, es que no puedo hacer eso. Hagan lo que dice Jeremías. Jeremías dice, de lo alto envió fuego que consume mis huesos. ¿Qué está usando Jeremías? Para enseñarnos una verdad. Está usando una figura retórica o una figura poética para decir que Dios envió fuego a los huesos o fuego a Israel y ese fuego consume sus huesos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que está enviando un dolor ¿qué? Insoportable. Un dolor sumamente fuerte. Ahora, ¿qué clase de dolor es este? ¿Qué clase de dolor no haya consuelo? Uno nunca encuentra consuelo. Porque clase de dolores que uno encuentra, no va a encontrar nunca consuelo. ¿Qué dolores son? Perder un hijo, perder una hija, que desaparezca un ser querido. Nunca lo va uno a superar. Inclusive uno se puede volver hasta loco de tanto dolor. Por eso es que se equivoca Jeremías o se equivoca el autor de Hebreos cuando dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Por qué es terrible esto? Porque Dios eso no lo quiere para nosotros. Dios no desea hacer eso para nosotros. Dios no quiere ejecutar eso, pero no le dejamos ¿qué? Alternativa. Hacemos lo que queremos. Pero en ocasiones, sigo con el tema, con el ejemplo de los dolores de huesos,
Ni esos medicamentos pueden parar o detener los dolores que experimentan, con lo que su vida se convierte en un martirio día a día, donde segundo tras segundo el dolor no cesa, donde minuto a minuto está postrado, porque lo otro es que con un problema de huesos ni siquiera puedes caminar, porque cuando tenemos un dolor, ¿qué hacemos? Cuando nos duele la muela, o cuando tenemos un dolor de vesícula, o cuando tenemos una clase de dolor, pues ahí andamos, ¿no? Decimos así, no se me va a quitar, y uno anda por acá y uno anda por allá, pero el dolor de huesos, no puedes caminar, estás postrado, estás ahí acostado y el dolor es incesante. Vean hasta dónde puede llegar el castigo de Dios cuando su juicio viene. Por eso es que nuestra serie se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Porque no se puede hacer nada. Es el tamaño del dolor que están viviendo los judíos que vieron su ciudad destruida, que pasaron de ser una nación fuerte y poderosa a un remedo de país del que todos se burlaban y les hacían sentir que no valían absolutamente nada. Y el problema, ¿cuál es lo triste de esta historia? Lo triste de esta historia es que no tendrían que haber pasado eso. Lo podrían haber evitado. Punto B, un juicio que atrapa y hace retroceder. Esta parte me gusta mucho porque fíjense lo que sucede cuando Dios nos juzga. Fíjense, dice el profeta Jeremías escribió este libro para dejar testimonio de lo que vivieron todos aquellos que se alejaron de Dios, creyendo que el Señor coarta y corta la libertad de quienes viven bajo su amparo. Hay personas que creen que Dios limita o no nos deja hacer cosas que en realidad no son malas. Fíjense, esto es bien interesante, ¿no? Es interesante porque a veces decimos, y sobre todo cuando estamos desde chicos en la iglesia, cuando nuestros papás nos traen desde niños a la iglesia, tenemos un gran problema, ¿no? Y esta es una cosa que siempre hemos discutido con Miriam, con Raquel y con Alma, porque hay personas que llegan a la iglesia ya pues con la vida destruida. Y hay personas que Dios las lleva a la iglesia desde chicos, desde niños. Y hay muchos que cuando llegan de niños dicen, o cuando ya son adolescentes o ya son jóvenes, dicen, puro no, no vayas aquí, no tomes esto, no te juntes con aquel. Entonces muchos piensan que Dios lo único que se dedica a hacer es ¿qué? A limitarnos. A que no hagas esto, que no hagas esto, que no vayas allá, que no te juntes con que no oigas esto, que no bailes, no fumes, no tomes. Entonces mucha gente dice, puras prohibiciones. ¿Y qué tiene de malo? ¿No? Hay muchachos que dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que haga yo esto? Ahora, hay personas que creen que Dios limita o no nos deja hacer cosas que en realidad no son malas. ¿Qué le pasó a los judíos? Entonces los judíos tenían un problema, porque los judíos dijeron, ya basta ya de esto de que no hagas esto, no hagas lo otro, vamos a hacer lo que querramos hacer. Vamos a hacer lo que querramos. Si queremos emborracharnos, vamos a emborracharnos. Si queremos andar con 10 mujeres, vamos a andar con 10 mujeres. Si que no nos gusta este Dios, que puras prohibiciones, vamos a tener un Dios que ese nos deje hacer lo que sea, ¿no? Como hay gente que dice a veces, ¿no? Tu religión es reaburrida. Yo, en cambio, tengo unos santitos o una virgencita que me dejan hacer todo. No hay ningún problema. Pero tú, ¿quién sabe qué clase de Dios tienes? Que puras prohibiciones. Claro, no puede ser. Pero hay un problema y hay una dificultad muy grande en la vida de las personas. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? El problema es que es un engaño. Es un engaño. ¿Por qué es un engaño? Porque piensan que haciendo todo eso son en realidad libres. Y la verdad es que no es cierto. Y eso lo experimentaron los judíos de la época de Jeremías. ¿Por qué lo experimentaron? Por una razón. Vean lo que dice nuestro texto. Entonces, esas personas se dan la libertad de hacer lo que les viene en gana.
aún aquellas acciones que van en contra de lo que Dios ha ordenado, pensando que entonces sí serán libres, pero el gusto les dura muy poco porque generalmente terminan cautivos. Es decir, Dios nos ofrece libertad, siguiéndolo, caminando con Él. Pero a veces nosotros decimos, no, yo creo que Dios está equivocado. A veces decimos, creo que Dios no sabe mis necesidades. Creo que Dios no conoce lo que yo busco, pero en realidad eso es un engaño. ¿Por qué? Porque vean lo que le pasó a los judíos. El vidente de Dios, Jeremías, el profeta, escribió esta triste verdad de la siguiente manera. ¿Han extendido red a mis pies o ha extendido red a mis pies? Me volvió atrás. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Esto es bien interesante, porque podría haber dicho, me ha encarcelado, porque el sentido, vamos a estudiar estas palabras, dice, ha extendido red a mis pies. La palabra red, en el hebreo ya la estudiamos hace unas semanas, la palabra red en realidad debería traducirse como trampa. Y dice, ha puesto trampa a mis pies. ¿Qué era la trampa? ¿Qué era la red? Bueno, escribe lo siguiente. De esta manera expresa lo que sucedió a los hebreos. Fueron hechos cautivos, capturados como se capturan animales con trampas, redes y señuelos que les hacen pensar que van a disfrutar, pero en realidad están entregando su vida. Es decir, cuando revisamos cómo cazaban los antiguos, lo que hacían generalmente es que si, por ejemplo, querían cazar para tener la piel de un león, lo que hacían es que ponían un animal, ponían una oveja, carne de una oveja con sangre fresca, pero debajo de ese animal había un hoyo. Y cuando el tigre, el león, iba a comerlo, ¿qué era lo que sucedía? Quedaba atrapado. Y Jeremías dice lo siguiente, ¿me has puesto red o has puesto red a mis pies? ¿Qué significa eso? He quedado atrapado. Y luego agrega, y he vuelto atrás. Esta frase nos conduce a pensar en que toda rebelión contra Dios es retroceso. Toda desobediencia a Dios es caminar para atrás. Lo que Dios quiere es que usted y yo vayamos siempre adelante. Pero cuando nosotros nos rebelamos a su voluntad, cuando nosotros nos rebelamos a lo que Él desea de nosotros, no estamos avanzando. Estamos realmente retrocediendo. Ahora, pues nosotros, creo que eso se los he comentado, me acuerdo mucho ya se murió, hasta que se murió, estuvieron en paz con los memes, ¿verdad? Javier López Chabelo, hasta que se murió, lo dejaron en paz porque decían que era inmortal, ¿no? Y él, en una entrevista, cuando lo fueron a entrevistar a su casa, vieron que había muchísimas ranitas, tanto en las paredes, pero no vivas, sino en cuadros, en macetas, en adornos. Entonces, el que lo entrevistó le preguntó, ¿por qué tienes tantas ranitas en tu casa? Entonces él le dice, porque yo aprendo de las ranitas. Las ranitas siempre saltan para adelante. Dice, no he conocido una ranita que salte para atrás. Para ver lo que dice Jeremías. Jeremías dice, de lo alto enviaste fuego que consumió mis huesos. Y luego dice, pusiste red a mis pies y me volviste atrás. Quiero ejemplificarles esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando aprendí a redactar, para trabajar como redactor, me acuerdo que me dieron un manual y entonces me decían, así se redactan las notas. Y entonces estaba yo con la computadora y empezaba yo mi primer párrafo, ahí bien inspirado el pastor Porfirio. Y llegaba mi jefe, el que me había contratado, se paraba atrás de mí y me decía, leía y decía, ese párrafo no está bien. ¿Saben qué hacía?
con el cursor le daba borrar, 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 y me volví a poner en la primer parte. Y eso es bien triste, porque uno decía, ya está bien, ya está, ya tiene estilo, encontré palabras y ya está bien, pero no, se borró todo y otra vez a comenzar. Lo que está diciendo Jeremías cuando dice, me volviste atrás, quiere decir que regresaste al punto de partida cuando estabas con muchas cosas que te faltaban. Y lo que viene cuando Dios envía su fuego es destrucción que te deja de nueva cuenta en cero o que te deja en el punto de partida cuando estabas sin nada. Los judíos siempre han tenido dinero, toda la vida. Tienen ahorita, si usted hace una consulta ahora que están revisando, ahora que está pasando esto de Gaza, los palestinos, destruyeron, en efecto, hermanos, destruyeron la planta generadora de energía eléctrica de Gaza, lo destruyeron, y entonces los medios dijeron, ¿cómo bombardearon la planta de gas, de la planta de energía eléctrica? ¿Y quiénes la construyeron? Los judíos. Ellos la hicieron. Y ya la bombardearon y la destruyeron. ¿Pueden volver a hacer otra? Claro. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Pero cuando Jeremías habla de que volvieron atrás, les iba a ser materialmente imposible volver a estar rápidamente como estaban antes. Dice lo que dice, de lo alto enviaste fuego que consumió mis huesos. Pusiste red a mis pies y hay una versión que me gusta mucho porque dice, y me revolcaste o me volcaste. Ustedes saben que cuando uno se revuelve, cuando uno se cae, cuando uno tropieza, pues uno queda ahí postrado, ¿no? Y a veces es muy difícil levantarse. Termino casi, hermanos, ya. La figura retórica de la red o trampa es muy ilustrativa para comprender el engaño del que los hijos de Dios somos objeto. Pensando que no se corre ningún peligro, riesgo, vamos a lugares o a personas que al final de cuentas resultan extremadamente riesgosas porque terminan por quitarnos la vida y en lugar de avanzar, vamos hacia atrás. A veces decimos, ¿qué tiene de malo llevarme con esta persona? ¿Qué tiene de malo ir a este lugar? No hay ningún problema. Y Dios dice, pues ve. Y ya después cuando pasan las cosas, cuando todo se arruina, decimos, creo que Dios tenía razón, pero ya estás arruinado. Lo mejor es decirle, Señor, ¿quieres que vaya yo ahí? ¿Quieres que me lleve con esta persona? ¿Quieres que esté yo ahí? Pero para eso hay que estar muy convencidos y muy dispuestos a atenderlo. Pregúntale a Dios si al llevarte con esta persona, al estar en este lugar, en realidad Él está ahí. Porque puede ser que Dios ya ni esté ahí y estás tú solo, solito. Y después dices, ¿pero por qué? ¿Por qué las cosas salen tan mal? Pues porque ya no está Dios. Punto C, un juicio que deja en el abandono. Voy terminando, hermanos. Jeremías reitera una verdad dolorosa que acompaña al juicio de Dios, la desolación. Esta palabra desolación procede del vocablo hebreo shamem, que se traduce también como devastado o arruinado. La última parte de nuestro estudio dice así, dice, me dejó desolada y con dolor todo el día. Ya explicamos por qué utiliza el género femenino, porque podría haber dicho, me dejaste desolado, pero utiliza el género femenino, ¿por qué? Porque se refiere a la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo quedó la ciudad de Jerusalén? La versión Reina Valera dice desolada, pero la palabra desolada en el hebreo también se traduce como ¿qué? ¿Como devastada o como
arruinada. A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer un lugar cuando ha pasado algo terrible. Me acuerdo cuando era yo reportero y cubrí varios huracanes que pasaron en Oaxaca. Cuando llegaba yo a los lugares que había yo pasado antes, en una ocasión, en un huracán, había un lugar donde siempre pasábamos a comer en la costa, aquí por Pochutla. Y cuando fue el huracán y ya pasaron 2-3 semanas, llegué ahí, no me lo van a creer, pero el árbol que siempre veíamos al lado del puente, ese árbol quedó debajo del puente, todo así cuán largo era. Yo dije, ¿cómo fue a caer este árbol y se metió acá? El pueblo quedó devastado, quedó arruinado. Eso es lo que dice Jeremías. Jeremías dice, de lo alto enviaste fuego que consumió mis huesos. Pusiste trampa a mi pie y me hiciste regresar o retroceder. Y finalmente dice, me dejó desolada y con dolor todo el día. Dice cómo nos plantea Jeremías el fuego de Dios que viene como juicio. Primero, causa un dolor insoportable, un dolor que no se puede vivir con él. Segundo, ¿qué es lo que hace? Pone una trampa en la que caes pensando que tú, al separarte de Dios, eres más libre. Hay gente que a veces me encuentro, una ocasión, creo que hasta se enojó conmigo, pero pues yo le dije lo que pensaba en mi corazón, ¿verdad? Me encontré un amigo que, fíjense, la iglesia le ayudó con, él llegó de un pueblo y la iglesia tenía un cuarto y se lo dio y no pagó renta. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. Y un día me lo encuentro y le digo, ¿cómo estás, hermanito? Dice, no, yo ya no voy a la iglesia. Yo no necesito eso. Y me encendió, hermanos, encendió mi celo, el celo del Señor. Le dije, no sabía que se iba a enojar, pero pues se lo dije. Le digo, ahora ya no necesitas de él, ¿verdad? Pero antes, ¿quién te pagaba la luz? ¿Quién te pagaba el agua? ¿Quién te cobraba la renta? Nadie. Viviste en la iglesia. Pero claro, ahora ya no lo necesitas, ¿verdad? Y vi su cara y le dije, Dios te bendiga, nos vemos. ¿Quién sabe qué me ha de haber dicho, verdad? Pero a veces nos olvidamos y pensamos que todo se lo debemos a Dios. Perdón, a nosotros. Dice, quedó desolada, con dolor, todo el día. La ruina de Israel, hermanos, no fue por un momento, fue permanente. Y eso le provocaba dolor a todos. Nadie podía escapar de esta realidad. Los juicios de Dios, por eso es que les decía yo lo que dice Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que está diciendo es que ni siquiera te imaginas, no podemos siquiera imaginarnos qué es lo que va a venir a nuestra vida. No, ni siquiera. Entonces lo mejor es decirle a Dios, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Voy a luchar, sé que voy a luchar, pero aquí está mi vida, aquí estoy. No me dejes, no me desampares. Así es que hoy estudiamos este texto, hermanos, el texto desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. Y lo estudiamos en 3 puntos. Nuestra serie se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual. Y el estudio de esta noche se llamó Que nace por el juicio de Dios. Punto A, un juicio que produce mucho dolor. Punto B, un juicio que atrapa y hace retroceder. Y punto C, un juicio que deja
en el abandono. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra. Queremos suplicarte encarecidamente, Señor, que nuestro corazón nunca se desvíe de tus caminos. Que por favor, Dios Santo, nos ayudes a vivir atados a ti, Señor. Por favor, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Ayúdanos a valorar, a colocar, Señor, como lo más importante, tu presencia en nuestras vidas. Susténtanos, Dios Santo, por favor. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.